Señor Jesús, te damos las gracias, muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias por las cosas que vemos, Señor, pero también te quiero dar gracias, Señor, por lo que no se ve. Como oraba la Katy, Señor, esta mañana, Señor, muchas veces tú estás haciendo una obra, Señor, aunque no la vemos. Y gracias, Señor, gracias por eso. Gracias, Señor, porque sabemos que nos cuidas de esas cosas, Señor, que nosotros no vemos venir. Y sé también, Señor, conforme a lo que tú prometiste, Señor, que esa obra tan buena que empezaste en nuestra vida, tú la vas a terminar. Señor, te ruego para que por medio del filo de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo sigamos siendo transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor, para poder darte gloria, para poder hacerte sonreír, porque te amamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Espero que todos estén disfrutando estas fiestas. ¿Alguien ha ido a alguna fonda ya? ¿No? ¿No todavía? Por eso ustedes fueron los que vinieron el día de hoy. Los que no han pasado por una fonda todavía. Pero yo, como saben, me casé con una extranjera, que es Bridget, que es estadounidense, y en el día a día comparto con muchos extranjeros. De hecho, trabajo en una empresa que está en varios países y la persona con el que trabajo es un uruguayo. Le mando reportes acá en Chile a un español y afuera le mando reportes a un inglés y a un holandés, y mi jefe es un colombiano. Entonces trabajo con muchos extranjeros, y algo que siempre pasa alrededor de estas fechas es que uno intenta como explicar ser chileno, ¿cierto? Le preguntan sobre ciertas cosas típicas. Tuvimos una fonda en mi trabajo, una fiesta. Esta semana me tocó hacer unas payas ahí. Como se imaginarán, no me cuesta hablar en público. Y en todo ese proceso uno siempre va hablando, ¿cierto? ¿Por qué la empanada, ¿cierto? ¿Por qué los guasos se visten así? ¿De qué se trata la cueca? ¿Por qué nos gusta tanto el fútbol? Y porque hay cosas que son muy normales para nosotros, que crecimos, que las aprendimos, pero cuando uno viene de otra cultura o cuando uno va a otro lugar, hay cosas que parecen un poco extrañas, ¿cierto? El André me mira así, muy extrañas. Entonces, cuando uno no conoce un país y una cultura. Y quería hablar un poco de esto, ciudadanos del cielo. Y hay un pasaje que está en Filipenses 3:20 que habla de nuestra patria. Dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Me pregunté, ¿qué nos hace ciudadanos? ¿Qué nos hace parte de una patria? Y bueno, buscando esto en Chile, hay 4 formas que uno puede hacerse chileno. Perdonarán mi latín, está un poco oxidado, pero hay 2 términos legales que son el jus solis y el jus sanguinis. ¿Estamos bien, Felipe? Sí, hasta ahora estamos bien. Que es el derecho a suelo, o sea, cuando alguien nace dentro del territorio, es ciudadano, es chileno por haber nacido, y también el jus sanguinis, que es el derecho de sangre, o sea, cuando tus padres son chilenos, aunque hayas nacido en el extranjero, igual puedes reclamar. Y aparte de eso, hay otras 2 que son la carta de nacionalización para los extranjeros, que tienen que cumplir una cierta cantidad de tiempo viviendo dentro del país, etcétera, para poder postular y cumplir con otros requisitos, y también la especial gracia de nacionalización por ley. Y esas son las formas de obtener ciudadanía o naturalización, como se le llama acá en Chile. Y yo me pregunté, ¿qué implica ser ciudadano del cielo? ¿Cómo una persona se puede hacer un ciudadano del cielo? Esta no es una pregunta nueva. Se acercó uno de los fariseos, se acerca a Jesús y tienen una conversación muy extensa a lo largo de todo el capítulo 3 de Juan. Y Jesús responde esta duda. Dice la Escritura, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Así que todos aquellos que hemos nacido de nuevo somos ciudadanos del cielo. No tiene que llenar ningún papel, no tiene que hacer nada, somos ciudadanos del cielo. Y para aquellos que quizás en esta mañana no han nacido de nuevo, les tengo una buena noticia. Usted puede nacer de nuevo hoy. Usted puede nacer de nuevo hoy, entregando su vida
a Cristo. Y si es que tú eres un ciudadano del cielo, ¿qué implica esto? ¿Qué implica ser ciudadano? Hay una serie de requisitos, hay ciertas cosas, ciertos derechos, pero también ciertas obligaciones. Y podríamos hablar de todo un listado interminable, ¿cierto?, de requisitos o quizás de un manual de qué significa ser cristiano. Pero quisiera referirme a 3 puntos en esta mañana, casi tarde, que creo que engloban el resto del manual. Así es que estos son: vive conforme a la Constitución. Está mal acá el segundo punto, pero debería ser: vive como un extranjero y vístete como un ciudadano. Entonces vamos a ir revisando cada uno de los puntos. El primero: vive conforme a la Constitución. Hablé con uno de nuestros jóvenes estudiantes de leyes y le dije: defíneme qué es la Constitución. Y él me decía que la Constitución es la ley suprema de un Estado que establece su organización, su funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías de los habitantes de este Estado. Y se llama precisamente Constitución porque constituye a una nación políticamente organizada, le da sus principios y se distingue de otros estados. Está precedida generalmente de un preámbulo que establece sus antecedentes y sus fines. Y la Escritura es nuestra Constitución. Es lo que norma lo que debería ser el resto de nuestra vida. Cuando uno ingresa, por ejemplo, hay muchas historias que reflejan principios en el Antiguo Testamento y muchos principios explicitados en el Nuevo Testamento. Así que la Escritura es una, el Antiguo Testamento tiene historias que representan principios que también podemos encontrar en el Nuevo Testamento, así como podemos encontrar los principios que están graficados por medio de historias en el Antiguo Testamento. Pero nuestra Constitución es una. Y quisiera leerles este pasaje que dice, revisando nuestra Constitución en solamente 2 puntos. Mateo 22, del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Se acerca uno de los escribas del pueblo de Israel y le hace esta pregunta a Jesús. Y a lo que Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento: amar a Dios. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Otro pasaje que es muy importante es el que hemos escuchado todos, que sale semana a semana en el video de Creyente Discípulo, que dice: Jesús se les acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que estos 2 pasajes engloban la base de la Constitución, pero también grafican muy bien lo que es nuestra visión como iglesia, que es hacer de cada miembro de la familia un discípulo de Jesús. Y quiero que recuerden ese número, porque para mí es fácil de recordarlo así. Mateo 22 y Mateo 28 son los pasajes que representan lo que es la base de nuestra Constitución. Por eso Jesús dijo: toda la ley se resume en esto: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que si cumplimos eso, estamos cumpliendo toda la ley, estamos cumpliendo todas las cosas. Es súper importante porque también Jesús nos instó, nos demandó, nos envió a hacer otros discípulos. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, una película que le gusta mucho? ¿Alguien le ha pasado alguna vez que ve una película tan buena y hay alguien a quien, no sé,
tú quieres, quizás un familiar, y tú le dices, oye, sabes que esta película es muy buena, yo sé que te va a gustar, te va a hacer reír, y uno comparte eso. ¿Le ha pasado eso alguna vez? O una canción, uno dice, oye, sabes que tengo esta canción pegada, es súper buena, se llama Despacito. No, es una broma. Pero tengo esta canción súper buena, deberías escucharla. Y uno comparte las cosas que son buenas para uno. Cuando, por ejemplo, yo me acuerdo que mi señora comió por primera vez comida Thai, le estaba diciendo a todos sus amigos, hoy tenés que comer comida Thai porque es súper rica. Entonces uno tiende, el Amane se ríe porque es verdad, pero uno tiende a compartir las cosas con la gente que ama. Y es por eso que es importante que el Evangelio, que estas buenas noticias no se queden solamente con nosotros, sino que lo compartamos con alguien. Puede ser un familiar tuyo, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo. No es tu responsabilidad que la persona se convierta, eso no es lo que dice Jesús. Esa es la labor del Señor, es la labor del Espíritu Santo. Pero nuestra labor es testificar. A veces va a pasar que vamos a compartir y que nadie se va a convertir. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí, a mí me ha pasado muchas veces. Pero el Señor nos manda a proclamar el Evangelio, a hacer discípulos, a enseñarle todas las cosas, a bautizarlos para que sean miembros de esta familia, que sean ciudadanos del cielo. Y por eso el Señor dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que es por eso que como congregación tenemos el objetivo en eso. Nuestra visión, nuestra misión no es juntarnos los domingos acá y adorar a Dios. Eso es bueno, lo hacemos, pero no es eso por lo que existimos. Existimos porque necesitamos hacer, como Jesús dijo, de cada miembro de la familia un discípulo de Jesús. Así es que podemos resumir toda nuestra constitución en esto, Mateo 22 y Mateo 28. Recuerden estos números porque es importante, porque es muy difícil que alguien pueda memorizar todas las reglas que salen en la Biblia. No digo que es imposible, pero sería muy difícil. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando están en una situación complicada, tratando, no sé, tu jefe te está hablando mal, está diciendo algo que no es verdad? Quizás no vas a recordar un versículo específico que puede tratar sobre eso, pero sí es importante que tienes que recordar estas cosas. Amar a Dios y amar a mi prójimo. Y eso va a modelar cómo es tu actuar, cómo es tu reaccionar frente a esas situaciones. ¿Entienden lo que quiero decir? Así que esa es nuestra constitución. Amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Y eso es también lo que representa la cruz. Esa relación vertical en la cual amamos a Dios, pero también esa relación horizontal en la que amamos a otros, así como Jesús también nos amó a nosotros. El segundo punto, la manera de vivir. Y aquí quiero tener dos subpuntos. Manteniendo nuestra mirada en lo que a Dios le importa y viviendo como un extranjero. Cuando normalmente, no sé si es que a ustedes les pasa, pero algo que a mí me pasa, lo he compartido muchas veces cuando estoy leyendo la Escritura, es muy bonita, uno puede encontrar cosas muy inspiradoras, pero quiero que eso provoque un impacto en mi vida. Quiero que esa palabra sea algo real. No quiero memorizar versículos para recitar, no quiero saber Biblia porque me interesa el conocimiento, sino que quiero que mi vida sea transformada. Y algo que siempre me pregunto cuando estoy leyendo algo es, ¿cómo debería vivir entonces? Si es que estos son los principios que tienen que regir mi vida, ¿cómo debería vivir entonces? Hay una vieja historia muy contada de un misionero que al jubilarse se regresó a casa en el mismo barco en que venía el presidente de los Estados Unidos. Una multitud alegre, había una banda militar, una alfombra roja, pancartas, y los periodistas le dieron la bienvenida a casa al presidente, mientras que el misionero desembarcó sin que nadie lo notara, por otra puerta. Sintiendo resentido y lástima de sí mismo, comenzó a quejarse delante de Dios.
¿Por qué nadie lo estaba esperando? Entonces Dios le recordó serenamente, pero hijo mío, todavía no has llegado a casa. Necesitamos recordar que estamos de paso. Necesitamos recordar que estamos de paso acá. Y dos cosas que nos pueden ayudar a eso es, primero, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestra mirada? Jesús dijo, lo que ustedes buscan es lo que van a encontrar. Y por eso que de pronto cuando, no sé, estamos en las relaciones de matrimonio y ya llevamos harto tiempo, si queremos pelear, podemos encontrar algo por qué pelear. Si usted quiere encontrar algo en su esposa, en su esposo, lo va a encontrar. Porque lo que busquen es lo que van a encontrar. Y les pregunto, ¿dónde está su mirada? Su mirada está en si es que este mes recibo un aguinaldo o no, si es que voy a poder cambiar mi auto el próximo año. ¿En qué está mi mirada? Perdón. Y necesitamos mantener nuestra mirada en el cielo. Necesitamos mantener nuestra mirada, nuestro foco en la eternidad. Dice en Colosenses 3, 1 y 2, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Esto es un llamado para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Por eso Pablo parte diciendo, ustedes, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, necesitamos enfocarnos en lo que nuestro Rey quiere. Deberíamos preguntarnos si las cosas que estamos haciendo van a glorificar a Dios finalmente. Si lo que yo estoy haciendo va a dar gloria a Dios, si lo que hago tiene un impacto eterno. Y necesitamos tener en perspectiva que nuestro foco tiene que estar en el cielo. Cada cosa que hacemos, sea una actividad que parece más espiritual, como tocar una guitarra en la alabanza o recoger una bolsa de basura en el baño de la iglesia, es un acto de adoración delante de los ojos de Dios, dependiendo de cuál es mi actitud. Dependiendo de cuál es mi actitud. ¿Entiende lo que quiero decir? Si lo estoy haciendo con la actitud correcta, Dios sonríe igual cuando estoy levantando una bolsa de basura del baño que cuando alguien está tocando acá adelante. Porque la adoración no es solamente música, sino que tiene que ver con la actitud de nuestro corazón, tiene que ver en dónde está puesto nuestro corazón. Y las cosas que hacemos en la vida, quizás algunos de ustedes han pasado por un proceso en que se sienten frustrados por el trabajo que tienen, que les gustaría hacer algo que tuviera, no sé, un impacto eterno o que ustedes pudieran percibir, pero la forma en que llevas a cabo tu trabajo, la forma en que llevas a cabo el lugar donde estás, cómo formas las relaciones, cómo testificas de Cristo, puede tener un impacto igual que lo que vive un misionero en el extranjero. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Algo que pasa mucho es en los grupos de jóvenes, es que muchos jóvenes, no sus hijos, tranquilos, no pasa eso con la Cristín para que la mamá no la rete, pero pasa mucho a veces que los jóvenes llegan porque quieren encontrar un pololo. Eso pasa mucho en los grupos de jóvenes. No la reten a la Cristina, eso no es verdad. Estoy hablando de un caso genérico, pasa en otras iglesias. Tranquilo, Gonzalo, no hay problema. Pero a veces eso es difícil para los jóvenes. Yo me acuerdo también en esa época, era difícil. La Mariana se ríe, me hace cara, porque nos conocemos hace muchos años. La Katy también se ríe porque era mi líder de alabanza cuando yo tenía 13 años y estábamos en los campamentos. Y yo era medio pololo. No tengo problema en reconocerlo, mi señora sabe. Y el Señor perdonó todos mis pecados. Así que, pero
Eso es algo normal, es algo normal, pero tú no lo puedes hacer, Cristín. Pero es algo normal, es algo normal y algo que creo que entendemos con el tiempo, algo que a mí me pasó, es que dice el libro de Mateo en el Sermón del Monte cuando Jesús está predicando, dice, busquen primero, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Muy sinceramente, cuando conocí a la Bridget, no estaba buscando una polola. Mi corazón estaba en servir, en evangelizar. De hecho, así fue como conocimos a Felipe, en ese proceso, en ese viaje que vino la Bridget. Y mi amigo, con el tiempo, se terminó casando con una de mis mejores amigas, que es la Mane. Cuando buscamos el reino de Dios primero, cuando ponemos nuestra mirada, las otras cosas vienen por añadidura. Vienen por añadidura. Y necesitamos recordar eso. Necesitamos recordar que es importante donde tenemos nuestra mirada. Necesitamos recordar eso. El otro punto es viviendo como un extranjero. Hace muy poco la Bridget entrevistó a una posible profesora para nuestro instituto. Pregunta principal, siempre, cada vez que tenemos que entrevistar a alguien. ¿Cuánto tiempo él planea quedarse? Porque en nuestra experiencia, siempre lo que pasa con los profesores extranjeros es que vienen por un tiempo y después se van. Están por un proceso. Y aunque quizás eso es algo que en nuestra realidad nos afecta, como trabajo es una cualidad que la Biblia destaca y que deberíamos incluir nosotros. Dice Hebreos 11, del 13 al 16. La Biblia está hablando de los héroes de la fe, a un recorrido por el salón de la fama de la fe. Ha hablado de personas como Abraham, ¿cierto? Noé y una serie de héroes del Antiguo Testamento. Y dice, por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tenían tiempo para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza, me encanta este versículo, por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Y primera de Pedro 2:11 dice, amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Necesitamos recordar que estamos de paso. Necesitamos recordar que la tierra no es nuestro hogar definitivo. A veces puede pasar que con el tiempo nos acostumbramos. 70, 80, 90 años quizás pueden parecer como mucho, pero en comparación con el tiempo que vamos a pasar en la eternidad, no es nada. ¿Por qué es importante eso? Porque necesitamos recordar que aunque estamos acá por un tiempo, este no va a ser nuestro hogar definitivo. Este no va a ser nuestro hogar definitivo. Y por eso les decía que la Biblia destaca esta cualidad de esta sensación, casi esta expectativa de un extranjero, de que va a estar por un tiempo y volver o ir a otro lugar como una cualidad que nosotros deberíamos tener. Necesitamos vivir como extranjeros, como forasteros, recordando que estamos de paso. Algo que me pasa y que es difícil en mi trabajo día a día, muchos de ustedes saben que con Bridget vamos a plantar una iglesia en República Dominicana. Entonces, normalmente cuando estoy en el trabajo, es difícil para mí porque trabajo en el área comercial y parte de una empresa y parte de lo que nosotros hacemos es
revisar las proyecciones y el cumplimiento de los estados de venta de la compañía a nivel nacional. Entonces, normalmente revisamos proyectos, especialmente algunos casos, por ejemplo, los casos de los proyectos mineros, que los plazos son muy largos y a veces las licitaciones llegan más adelante. Entonces, por ejemplo, esta semana me pasó que estábamos revisando con un compañero de trabajo cuándo íbamos a tener ciertas oportunidades de negocio para licitación en nuestro periodo fiscal del año 2018-2019. Yo no sé si voy a estar sentado para ese momento en mi puesto o en la empresa en la que estoy. Es raro para mí. Es raro para mantenerse a veces motivado y trabajar sabiendo que no sabemos con certeza si en 6 meses más, en un año más nos vamos, cómo planificar ese trabajo. ¿Entiende lo que quiero decir? Es una sensación extraña. Y es algo con lo que hemos tenido que lidiar en este último tiempo con la Brigitte. Porque nosotros sentimos y hemos vivido mucho tiempo así, como si estamos de paso. Cuando nos casamos, me acuerdo que no compramos sillones, por ejemplo, porque nos íbamos a ir pronto. Entonces, ¿por qué hacer una inversión si después la vamos a dejar? Entonces, es una sensación rara, porque uno no quiere acomodarse al lugar, no quiere hacer cosas como pintar las paredes, no sé, hacer cosas que uno va a decorar el lugar para sentirlo como que es de uno. Y algo que he aprendido es que en este tiempo es que también estoy en la tierra de paso. Y esa sensación incómoda a veces es importante recordarla para que estamos aquí solamente de paso. Que las cosas que hacemos acá, las decisiones que tomamos, las acciones que hacemos, van a tener una repercusión eterna. Pero aquí estamos solamente de paso. Y cuando ponemos nuestra vida en la perspectiva eterna, muchas cosas ya no tienen tanto valor. No estoy diciendo que no trabaje, no estoy diciendo que renuncie a su trabajo, venga a orar acá, no es lo que estoy diciendo. Pero cambia nuestra forma, la forma en cómo manejamos nuestro tiempo, la forma en cómo manejamos nuestras prioridades, la forma en cómo manejamos e invertimos nuestro dinero. Por eso el libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, hemos venido sin nada a este mundo y sin duda que nos iremos sin nada de él. Por lo tanto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Y a veces, hermanos, teniendo un techo, teniendo una casa, vivimos tan frustrados y amargados por cosas que queremos lograr, que no estoy diciendo que sean ilegítimas. No estoy diciendo que no es correcto que usted quiera cambiar su auto. La Biblia dice que necesitamos disfrutar del esfuerzo de nuestro trabajo. No estoy diciendo ni plantear acá, como dicen algunos apóstoles, ¿cierto? Dele un combo a Mamón y traiga las llaves de su auto acá al frente. No es lo que estamos diciendo. Es correcto disfrutar del esfuerzo de su trabajo. Bienaventurado, dice la Biblia, en el libro de Salmos, bienaventurado cuando disfrutes del trabajo de tus manos. No es lo que estamos diciendo, pero sí, de pronto, ponemos tanta importancia en cosas que cuando lo ponemos en la perspectiva eterna, no son tan relevantes. Cuando no son tan relevantes. Necesitamos vivir como extranjeros. Algo que yo decidí es que mientras esté en mi trabajo, voy a dar lo mejor de mí. Hace un tiempo atrás, hace 8 meses atrás, me llamaron y me hicieron una oferta para promoverme a otro puesto. Y era una decisión difícil, porque nos íbamos a ir. Entonces yo no quería sentir que estaba como engañando a mis nuevos jefes o a la empresa en la que trabajaba, poniendo una expectativa que yo no iba a poder cumplir. Me acuerdo que llamamos a Agustín, lo conversamos y finalmente tomé esa posición que me ofrecieron, que es donde estoy trabajando ahora. Y no sé cuándo nos vamos a ir. Algunos amigos de acá de la iglesia siempre me dicen, el día que te nombren gerente en la empresa, Agustín te va a decir, llegó el momento, para tener algo a que renunciar que duele. Es difícil irse si a uno no
si no hay renuncia. Pero decidí que mientras esté ahí en el trabajo voy a usar esa oportunidad para testificar a otros de Cristo y para glorificar a Dios con mi trabajo. Y me gustaría hacerles una pregunta. Quizás, como les decía, para mí es fácil recordar qué paso acá. Pero ¿qué cosas te pueden a ti recordar en tu día a día que estás de paso? Por ejemplo, nosotros con la Bridget, la última vez que fuimos a República Dominicana, nos compramos una bandera, compramos unos libros, un mapa de la ciudad para ir recordando con el tiempo que nos vamos a ir para allá. Porque en el día a día es fácil olvidarlo. ¿Qué puedes hacer para recordar que el cielo es el lugar donde tienes tu hogar? ¿Qué es lo que puedes hacer? Entonces hemos hablado sobre la Constitución, hemos hablado sobre la manera de vivir teniendo nuestra mirada en el cielo y también viviendo como un extranjero. Y el último punto es, vístete como un ciudadano. ¿Han visto a alguien vestido de guaso estos días? ¿Han visto ustedes a alguien vestido de guaso estos días? Un guaso como alguien vestido como típico chileno. ¿Se acuerdan el domingo pasado cuando bailó uno de los hermanos? Como el dibujo que tengo al principio que está ahí abajito. Eso es un guaso chileno. Y es como la vestimenta típica del país. O sea, nadie se viste así hoy en día, pero era la vestimenta típica y es lo que se usa normalmente para estas fiestas. Y es muy probable que si nosotros vamos a Venezuela, allá también hay trajes típicos, ¿cierto? ¿Cómo se llamaría el guaso de allá? Liki Liki. Liki Liki. Entonces, por ejemplo, Felipe podría pasar acá vestido de Liki Liki, ¿cierto? Y ninguno de nosotros lo reconocería probablemente, porque no estamos familiarizados con ese traje. Y me preguntaba, ¿cuál es la vestimenta típica del reino? O sea, un ciudadano del cielo, ¿cuál es su ropa típica? Su traje folclórico, ¿cierto? Vamos a leer lo que dice Colosenses 3, 12 al 17. Dice la Escritura: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense, de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Me encanta este pasaje porque deja muy claro las cosas que Dios espera de sus hijos, de cómo debe verse un hijo. Hacemos esto porque somos hijos de Dios, no por obligación. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos, no santo de que alguien que no quiebra un huevo, pero santo de que estás apartado para Dios y amado. Eres un hijo amado. Revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mi acción es a mostrar, así como cuando uno muestra, ¿cierto?, el traje de guaso, se pone un poncho, mis acciones deberían mostrar misericordia, deberían mostrar bondad, deberían mostrar humildad, deberían demostrar dulzura, deberían demostrar dulzura para otros, deberían demostrar paciencia.
tolerarme y perdonarme con los hermanos. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja con otro, perdónense. ¿Cómo lo puedo perdonar? De la misma manera que Cristo te perdonó. Y además de esto, hacer todo con amor, no por obligación. Dice, y sobre todo esto, así como cuando el guaso, ¿cierto? Se pone la camisa, se pone la chaquetita, se ponen los pantalones, las espuelas, y sobre todo eso se pone un poncho. Además de todas estas acciones que mencionamos antes, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Me encanta esto que sigue, porque representa que mi vida tiene que ser gobernada por paz y no por el caos. Y no solo yo, sino mi iglesia también. Dice que el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Pensaba en esta línea cuando estábamos cantando Solo Cristo, que dice, en el caos, en tormenta, sé que sigue siendo Dios. ¿Sabes? Algo que pasó recién en la tormenta Irma, pasa cada vez que hay un terremoto. Lo primero que uno escucha es, de la gente que está en esa situación es, quisiera volver a la normalidad. Quisiera volver a la normalidad. No somos, me incluyo, no somos buenos actuando en el caos. ¿Sabes qué? En Génesis capítulo 1, y esto era lo que venía en mi corazón cuando estábamos cantando hoy en la mañana, esa parte de Solo Cristo, dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Yo sé que ninguno de nosotros como seres humanos es una actitud completamente normal. Nos sentimos cómodos en el caos. Pero Dios sí. Cuando hay caos, como al principio cuando estaba todo desordenado, dice que Dios se mueve sobre la faz de la tierra. Yo no sé si tu vida está ordenada, si tus finanzas están ordenadas, si tu relación con otros está ordenada, si tu relación matrimonial con tus hijos está ordenado. Y es muy probable que las cosas que la desajustaron, al igual como las personas que pasan por una tormenta, uno quisiera que volver a la normalidad. Cuando uno se enferma, por ejemplo, cuando yo ahora que estaba con gripe estaba tocando guitarra y sudaba mucho. Yo normalmente sudo, pero no sudo como helado así. Y era una situación súper incómoda y como la nariz me goteaba. Perdón, yo sé que esto es un poco asqueroso, pero tenía que parar un par de veces. Y obviamente que la sensación es, pucha, que ganas de que esto esté fuera de mi cuerpo para volver a la situación normal. Y nosotros nos sentimos incómodos en el caos, pero ese es el lugar donde el Señor se mueve. Así que si hay caos en tu vida, en lugar de estar amargado, en lugar de estar frustrado, es una oportunidad para que invite a Dios, para que venga en el caos en su vida y que el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. No andarme quejando todo el tiempo. Dice la Biblia, sean agradecidos. ¿Cómo podemos quejar? ¿Saben qué? Algo que pasa mucho. A veces nos cuesta cantar los domingos. ¿A quién le cuesta cantar? A mí me cuesta. No sé si a ustedes les cuesta, quizás son más espirituales, pero a mí a veces me cuesta cantar los domingos. Y cuando reviso mi semana, me he quejado un montón. Y si me quejo toda la semana, si toda la semana estoy reclamando por todo, ¿cómo puedo llegar acá, levantar mis manos y alabar a Dios? No es que no lo pueda hacer, pero es como que no fluye. Es como que es difícil entrar en eso. Necesitamos ser agradecidos. Y otra vez vuelvo a lo mismo de antes. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Esta semana tuvimos un problema con una de las calderas en el edificio donde vivimos. Entonces, hubo un día que nos salía agua caliente y nos tuvimos que duchar con agua helada. Y todavía no está completamente solucionado el problema. Pero hay cosas, que con el tiempo pasan desapercibidas para nosotros. Como estar agradecidos de que tenemos agua caliente. Que las tomamos cosas como obvias, hasta que ya no lo tienes. Sean agradecidos. Necesitamos conocer la Escritura y animar a otros con ella.
la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtanse unos con otros, con toda sabiduría. Dice, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y vuelvo y les digo, si nos quejamos todo el tiempo, ¿cómo podemos alabar a Dios de una manera real? La Biblia dice también que de una fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. Así que tienes que elegir. ¿Vas a usar tu boca para quejarte, para reclamar todo el tiempo o para agradecer a Dios en medio de la circunstancia en la que estás? Y que cualquier cosa que hagan, que el fin último sea glorificar a Dios, porque eso es adoración, no solo música. Termina diciendo el versículo 7, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Póngase de pie, vamos a terminar. Así que necesitamos vivir por la Constitución, necesitamos vivir bajo estos mandamientos, amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero también ir y hacer discípulos. Necesitamos vivir como un extranjero, que nuestra mirada esté en nuestra patria, que nuestra mirada está en el cielo, y también recordar que estamos de paso. Y necesitamos vestirnos con la ropa típica de un ciudadano del cielo. No solamente ser, pero parecer. Que nuestras acciones demuestren lo que hay en nuestro corazón. Cristo murió para darnos nuestra ciudadanía. No la conseguimos en una lotería, no era algo que obtuvimos porque éramos lo bueno suficiente, porque aplicamos, porque esperamos el tiempo suficiente, porque en extranjería recogieron todos nuestros papeles y estaban en orden, sino que Cristo murió. Y si alguno no ha nacido de nuevo, en este día puede hacerlo entregando su vida a Cristo, pidiéndole perdón por sus pecados y diciéndole, Jesús, ven a gobernar mi vida. Y si usted es un ciudadano, viva como uno y recuerde estos principios. Viva por la Constitución, viva como un extranjero y vístase como un ciudadano. Y si hay algo que no ha estado haciendo de esto, no se preocupe. Hoy es un buen tiempo para comenzar a hacerlo. Si nos sentamos domingo tras domingo y escuchamos la palabra, pero esa palabra no tiene un fruto en nuestra vida, está muerta. No sirve de nada. Pero si lo que escuchamos nos desafía a tener una acción en nuestra vida, si produce algo, si provoca algo, sabemos que esa palabra tuvo fruto. Así que sea lo que sea que haga, sea de palabra o sea de hecho, que sea para glorificar a Jesús. Señor Jesús, te damos las gracias. Gracias, Padre, por tu obra, Señor. Gracias, Padre, porque tú moriste en la cruz, Señor, para darnos la ciudadanía celestial, Señor. No era algo que fue barato, Señor. Fue algo por lo que tú sufriste, Señor. Fue algo por lo que tú, Señor, fuiste traicionado. Te golpearon, Señor, te arrestaron, te acusaron injustamente, te escupieron, te hicieron cargar una cruz y te crucificaron, Señor. Gracias por ese sacrificio que abrió, Señor, una puerta que para nosotros estaba cerrada. Gracias porque gracias a ese sacrificio, Señor, estamos acá. Somos una comunidad, somos una familia y nos conocemos, Señor. Porque tú eres nuestro punto en común. Señor, te pido que, Señor, que al igual, Señor, que en la parábola
del sembrador, Señor. Que nuestros corazones sean una buena tierra para que tu palabra caiga, Señor. Y que en algunos, Señor, pueda dar el 30, el 70 y el 100%, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque confiamos en lo que tú vas a seguir haciendo, en tu obra. Señor, y si hay algo que en nuestra vida, Señor, tú no has estado gobernando, Señor, sabemos que a diferencia de nosotros, tú te sientes cómodo en el caos. Y te invitamos, Señor, a que si hay algo de nuestra vida que está en caos, que tu Espíritu, Señor, se pasee. Que se pasee y que traiga orden. Señor, así como tú formaste, Señor, la tierra con una sola palabra, Señor, sabemos que solamente basta una palabra de tu boca, Señor, para corregir el caos en nuestra vida. Señor, y confiamos en ti, Señor. Confiamos en este Rey de esta ciudad celestial. Gracias, Señor, porque como cantábamos, tú eres digno, tú eres santo, Señor. Y queremos que nuestra vida te refleje a ti. Te amamos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén.